el gran privilegio, Eso es. vamos a decirlo así, de tener una compañía pues que teníamos muchas ganas de vernos, porque escucharnos ya nos escuchamos mucho. Tenemos en nuestro estudio a Laura Fabregat, que ha traído el Génesis y el Éxodo, historia, ciencia y teología. Pues que bueno, no sé si responde a si existe Dios, pero trata de eso este libro y vamos a hablar con ella. Primero, darte la bienvenida, Laura. Estamos encantados de tenerte Bienvenida, en el Laura. estudio. Por lo menos yo la primera vez que te Yo la doy primera vez bienvenida. también que la tengo en el estudio, porque ¿Sí? yo hace 2 años que nos vimos, que nos conocimos, Ajá. que presentamos su libro, tanto Rafa como yo, en el Real Club Náutico, y esta es la segunda vez que la veo, pero para mí es de mi familia, Bienvenida. de verdad. Es un Bien, placer que bien estés hallada, aquí. bien, Bienvenida, bien Laura. hallada. Para mí es un placer, es una experiencia también estar en un plató de radio. No había estado nunca jamás en él, y más si es con 2 amigos. Perdona, hay una guerra intestina muy profunda en comunicación. El plató es de televisión, de radio es el estudio. A estudio, tienes Con- razón. ¡Ay! Lo que pasa que como la radio ahora se ve, Tú pues dilo, es normal dilo, que haya... claro. Pero tienes razón. Tienes Perdóname razón. la broma. No, hay que cada cosa lo suyo. No nos llevamos Tienes mal, la tele y la radio, que lo No, sepas. pero sí, tiene, el estudio de radio es que suena incluso mejor. Claro. Pero bueno, pues que para mí es una experiencia. Y poder conoceros a ti en persona y Claro. volver a ver a Gertrude, que siempre, pues la verdad, y ya oír las voces vuestras, pues para mí ya es familiar. Es familiar. Es- Lo mismo nos pasa, y porque hay que decirle a nuestros amigos y amigas que en tu casa, casi cada miércoles, siempre que te lo permite tu agenda, pues Claro. en la Vega Baja nos cuentas qué es lo que está pasando, nos cuentas algunas historias muy interesantes. O sea, que eres habitual colaboradora, amiga de la casa, con lo cual Sí, esto sí, es natural. La corresponsal desde Orihuela. Corresponsal de como Orihuela, que nos decimos, gusta esa ¿eh? palabra. Sí. Cuando llega el día y la hora, es como si al descolgar el teléfono y empezar a hablar, pues estuviese, pues eso, en una tertulia de amigos. Claro que con sí. mesa de camilla incluida, ¿eh? Ay, Yo, sí, sí. yo te contaré un poco la historia, cómo surgió, ¿no? Cómo surgió el conocernos, cómo se gestó el que estuviera en la radio. Es verdad, nunca te lo he Laura. preguntado. Pues no, era una madrugada, yo no podía dormirme, daba vueltas por la televisión por todos los lados hasta que apareció en televisión. Y entonces me quedé muy pendiente de ella, de una entrevista que estaba haciendo, y dije, uy, tengo que hablar con ella. Me puse en contacto, llegué a ella y le dije, ¿le gustaría a usted, por supuesto, el estar aquí, el colaborar con nosotros en radio? Y Sí, saltó la chispa. Sí, por supuesto. Y de entonces hasta ahora, que ya han pasado Bueno, unos años, También Laura? tienes, sí, han pasado, no lo sé, no llevo la Claro, porque cuenta, hace pero 2 años. Está muy que bien ya no llevar presenté cuenta de el libro, años, ¿eh? Hace más de 2 3 años. años, por lo mínimo por lo 3. menos. Y a la gente le encanta, pero fue muy curioso que yo no, entonces conseguí su teléfono, hablé por teléfono, le expliqué de qué iba y que me gustó muchísimo cómo presentaba y cómo lo hacía. Ya, pero también tienes que decir que tú eres muy generosa y muy humilde. Pero tienes que decir que me permitiste hablar de lo que yo quisiera. Por supuesto. A ver, no por nada, sino porque yo tengo mis inquietudes. Y cuando uno tiene una inquietud o una cercanía con determinados temas, los entiende mejor y los explica mejor. Entonces, meterme en un berenjenal donde no controlo, Claro. se notaría. Pero si Laura, es algo que me gusta, sabes que hay gente que lo hace y que se gana la vida en debates sin tener ni idea de lo que está hablando. Bueno, Eso es, pero Laura... No eres así, por Cuando suerte. hablo porque Siempre- me gusta. Si hablo por ejemplo, José Antonio Marina, porque soy del mundo de la educación y me gusta mucho, este hombre ha adquirido una sabiduría, con el tiempo una profesionalidad y una sabiduría, porque Sí. no solamente todo es teoría y proyectos pedagógicos, es también la sabiduría que te da el tiempo. Entonces, Totalmente. esa libertad que me diste para poder hablar de lo que yo quisiera, de lo que a mí me inquietara o de lo que yo creía que era curioso, pues eso me influyó muchísimo. Y dije, aquí merece la pena, porque Claro. hay libertad, eso es bueno. Porque mira, te voy a decir, perdona Gertrude, una de las cosas que no para de repetir Laura y que nos saca los colores es qué bonitas voces tenéis, qué bonitas voces tenéis. Sí. Pero una cosa es tener una buena voz y otra cosa es tener cosas que decir, que es tu caso, por Eso ejemplo. es. Por eso nos gusta llamarte y hablar contigo cada Bueno, semana. tampoco Sí, sí, es sí, para sí. tanto la cosa, Sí, tampoco sí. es para Yo tanto. tengo Que decir- hablamos con mucha gente. Y también tengo que interrumpir un momento, perdonadme a los dos, que ella también es amiga de alguien muy querido en esta casa, A ver. que es Rubén. Hombre, Rubén. Rubén Torregrosa.
No, Rubén ¿No? García. Ah, Rubén García. Siempre le quito el nombre. Rubén Hurtado. Rubén Hurtado. Ah, claro. Bueno, pero es que Claro, yo me equivoqué con él. él. Es tertuliano Claro. de esta casa. Sí, no lo sabía. No lo Sí, sabía. y tiene un No. programa y un podcast muy, me ha muy hecho un chulo. podcast. Claro, le ha hecho a Laura. Te lo ha hecho ya. Bueno, ha puesto muy ya, chulo. ya Yo ha lo- publicado por lo menos 5 o 6. Yo lo he Sí, visto. muy chulo, muy chulo. Me encantó. Es encantador, Es y un es encanto. educadísimo, es respetuoso, Correcto. es un encanto de persona. Pues yo lo conocí en el Gran Reto de la Vega Baja, al cual yo me apunté. Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y entonces yo lo conocía allí y yo le dije, oye, a la tertulia, ¿qué te parece? Política, y como sabe también, como tú, de todo, pues viene. ¿no? Y sobre Vienes. todo lo expresan, tanto en el caso de Rubén como el tuyo, con naturalidad, con respeto, Educación. con Sí. educación y de una manera fácil de entender. Sí, Eso sí, es. con palabras sencillas. Claro, entonces eso hace mucho más agradable el escucharos. Y en el caso de los llegas dos. a más gente. Claro que Si sí. empiezas con tecnicismos, ¿a dónde vas? Pues Ahí nada más que está. te quedan, te oyen 4. Pues que Pero sí. no merece la pena. Yo lo he escuchado el podcast, me encantó y yo le sigo y se lo digo siempre también. Hablé con él ayer y le Ajá. dije, digo, vales para todo, Rubén, lo tuyo es tremendo, me todoterreno, sí. encanta. Es que también empezó muy joven. Hoy tenía una ponencia muy importante, tengo que decirlo. Y es que está metido en todo. Y como tú dices, empezó muy joven, fue padre muy joven también. Y tiene 3 hijos y están... Yo lo veo que es un hombre que para lo joven que es, tiene mucha experiencia Mucha en la vida y en experiencia, el mundo sí. laboral. Y muy bien amueblada Mucho, la mucho. cabeza, es verdad. Muy bien Y amueblada. además tiene mucha tolerancia cuando le cambiamos el apellido al pobrecito, porque a mí me pasó lo mismo. Ay, yo también. Yo también le llamé Rubén Me va a García, no sé matar. por qué. No sé, y es Rubén Hurtado. Sí, sí, es sí. que me va a matar. Es verdad, es verdad. No, es un encanto. No. Además, se sonreirá cuando Él sí. ya los errores se sí, sonríen. No, Claro. es un muy- encanto. Bueno, ahora sí, Laura, vamos a hablar de tu libro. Venga, Y va. es que Vamos. queremos que esto sea, pues eso, una charla coloquial como la que escuchaste el otro día con Maricarmen Lavesa, que presentó su libro, Sí, sí. Amiga de esta casa, y, Sí. y a ti te gustó tanto me esa gustó, charla. sí, y me gustó el libro también, me lo vi muy acertado. Sí, Un tema muy interesante. Lo único que pasa es que hay un tipo de literatura, yo más que literatura, en mi caso, que no soy creativa, sino que soy de investigación, digamos, es una literatura divulgativa. sí. Pero, Eres muy curiosa, eso sí. Sí. Wow, sí, curioso, a mí la curiosidad mata al gato. Bueno, Yo te Pero digo, lo por- eres. pero murió sabiendo, Eso sí, Laura. muera Marta, muera harta, como dice el refrán. Exacto. Pero sí que es verdad que el tema que ella trabaja es un tema muy específico. Entonces tiene que ser unas personas que estén interesadas de verdad por ese tema para poder entrar en ese mundo y adquirir unos conocimientos de las experiencias ajenas, porque lo que estamos hablando es, al fin y al cabo es, yo tengo mis experiencias, las comunico por si te sirven para ti. Claro que sí. ¿No? Y me da rabia porque son temas tan interesantes y tan buenos que me gustaría que todo el mundo los conociera. Me encanta verte de frente y que estés aquí. Digo, parece mentira, es verdad. Ay, yo Laura. estoy emocionada porque yo no me había... Se habló en un momento hace tiempo Sí, de que a lo lo mejor la hablamos, posibilidad de sí. venir, pero de estas cosas que... Y yo soy muy... Se ha ido dejando, Sí, pero... Sí, pero se ha ido dejando porque yo te lo podía haber dicho igual que te lo dije el Claro, otro día. pues, Pero lo digo, quieras. por no molestar, por no Molestar, incordiar, por a lo ¿lo mejor le dices viene... en serio? Sí, no, Nunca. muchas veces las cosas las hago o no las hago por no incordiar, por no molestar, porque a lo mejor estoy quitando tiempo de otra cosa. Por favor, Pero luego me da que cuenta de va. que yo soy una persona mayor, que no tengo mucho recorrido de vida ya. Y tampoco puedo coger el coche y lanzarme a la carretera. Claro. Entonces tengo que promocionar mis libros y el interés que a mí me ha ocasionado y lo que me ha aportado de cultura, ya no solamente cuestión de fe, es cultura también. Totalmente. Que me gustaría que todo el mundo lo supiera. Porque hay cosas que son tan interesantes y que las hacemos todos los días y no sabemos de dónde vienen esas costumbres. Y, por ejemplo, lo de los pactos. Sí, sí, hacer sí. un pacto, que hasta hace 2 días era sagrado. Y solamente era dar la mano. ¿Os acordáis? Con Sí, eso sí, ya claro, sobraba, claro. No había más. Sí, Eso sí. era sagrado. Claro. Bueno, pues es el origen. Bueno, el Génesis y el Éxodo es un libro que yo empecé a escribir con mal pie. Anda. Sí, porque dije, esto es muy complicado, esto es muy duro. Esto estamos hablando de una cierta mitología, que no es mitología, pero entra dentro de la definición de mitos Claro. del Antiguo Testamento.
Y luego si leemos lo que es un mito, pues te das cuenta de que no es una falacia ni es un invento, que tiene un origen. Claro, tiene una raíz que Algo se acerca a la ocurrió, verdad, claro, que lógico. desarrolló. Eso es. Y entonces, pero luego empecé a buscar información y me di cuenta de que tenía mucho que decir el mundo de la fe, que es la descripción del Génesis y el Éxodo. Luego tenía mucho que ver la ciencia, lo que se sabe, cómo explicaría un hombre de hace la edad del bronce, Ajá. la época de los sumerios, Sí. que ya tenían unos conocimientos muy amplios en esa época, Impresionantes, es verdad. que de lo que ellos conocían, cómo lo explicarían en la lengua actual. Y entonces, para contestar a la pregunta ¿existe Dios?, hago un recorrido por todo ese Génesis y vi el Éxodo, evidentemente no en toda su densidad, Claro. sino los pasajes aquellos en los que necesita una explicación. Ujú. Y entonces he descubierto que el hombre, como dicen los científicos y los antropólogos, el sapiens sapiens tiene la misma, o tenía, y tenía porque ya dejó de existir como tal, pero de nosotros los actuales tenemos la misma capacidad craneal, el mismo volumen de cerebro que tenían ellos. Es decir, que como inteligentes somos iguales. Hemos cambiado en que somos más sofisticados. Pero claro, el hombre hace del Paleolítico, del Neolítico, que en realidad el tiempo en el que transcurre el Génesis y el Éxodo, llega hasta principios de la Edad del Hierro. Ajá. ¿Sabes? Es muy interesante ese mundo porque es el origen de lo que nosotros hacemos actualmente, sin saber de dónde viene. Claro. Y luego hay una cosa que a mí me encantó, a eso me animó un poco, es cuando yo leo el relato de la creación y leo las eras geológicas del Paleozoico, y digo, qué diferencia de lenguaje. Me están contando lo mismo pero- solo que de una forma poética Claro. y de una forma científica. Eso es. Y luego también destacar cómo se ha perdido, el hombre moderno ha perdido la capacidad de asombrarse. Un poco sí. Y cómo el ser de aquellas fechas, del Paleolítico, Neolítico y del Bronce, se asombraban de ese cielo plagado de estrellas, de los cambios del día, de la noche, de ver crecer un árbol. Y entonces por ahí empecé a meterme y a ver los mitos, Sí. eso de la creación, y Adán y Eva, cómo era Adán y Eva. Y la gente dice, ay, ahí me preguntan muchas veces, pero entonces Adán y Eva no eran como se ponen los cuadros. Digo, pues no. Hombre, eso es una representación Digo, eso artística. es producto de la imaginación Claro, del lógico, pintor. eso se entiende. Digo, a ver, Adán y Eva eran feos como ellos solos. Como lo serían en su época, ya está. El claro. sapiens sapiens era feo. Ya está. Y con pelos, muchos pelos. Y muy moreno, oscuro. Sí. Entonces, son seres primitivos que se asombran de su entorno. Y luego en el siglo VI, antes de Cristo, cuando el rey Josías va a hacer unas obras en el templo de Jerusalén porque les han dejado volver, que eso es muy interesante también, como el pueblo judío es llevado con Ciro, perdón, primero con Nabucodonosor y después con los persas es llevados al Éxodo. Al éxodo que Llevados, digamos, esclavos a otro país. Y entonces el rey Ciro, rey de Persia, que tenía una persona inteligentísima en aquella época, zoroastrista, ¿eh? Y que sigue siendo hoy siguen día. siendo, Siguen sí. existiendo los Tienen zoroastros. mucha influencia del Sí. mundo musulmán, pero siguen siendo zoroastristas. Exactamente, Lo que pasa es hoy- que tienen la influencia hoy día- chií, ahora tienen la influencia muy chií. Pero de Zoroastro, y si leáis a Zoroastro, ya creía en aquella época en un monoteísmo. Sí, sí, correcto. ¿Eh? Entonces, cuando vuelve el rey Josías, que hace ha visto tanta belleza, ha visto tal asombro en Persia, en las construcciones, en los zigurat, ha visto tanto maravilloso que el templo de Jerusalén, que ellos creían que era la repera, dicen, uy, esto es muy poquita cosa, pues vamos a hacer unas reformas porque los templos eran la representación del poder de Dios en la tierra. Sí. Y se encuentran con el Deuteronomio, con un antiquísimo que estaba detrás de un muro. Entonces, ¿qué hacen? Se dan cuenta de que ellos han perdido casi la esencia de su fe,
Porque, de hecho, muchos de los judíos no volvieron a Jerusalén porque en Persia vivían muy bien. Claro, ya se les olvidó. Se habían adaptado. Ahí está. Ahí tienes los relatos posteriores de Esther y Mardoqueo y tal. Bueno, el caso es que lo que hacen es reestructurar, ordenar y redactar todo lo que tenían digamos, en papiros, en textos sueltos, en textos también ya, digamos, un poco. Ellos hacían enrollos, y cómo lo reestructuran y le dan una forma de una belleza extraordinaria. Como un hombre del siglo VI a.C., es decir, del 500 a.C., podía describir con tanta belleza la creación. Y además ver en todo ello a un ser superior al ser humano, que hoy día muchos de los cosmólogos y los astrofísicos te están diciendo que detrás de los experimentos que están haciendo en el CERN, en Suiza y demás, están viendo que el diseño es maravilloso. Bueno, hay un coreano, el premio, un coeficiente intelectual, creo que se sale ya de las mediciones. Este señor ha rechazado todos los papeles que le han dado, o sea, lugares de clase, de universidades, ha rechazado todos todo para los volverse destinos que le han podido dar. y todo el dinero que le han podido hacer para volverse a Corea, a dar clases simplemente en la universidad y ya está. Porque él ha descubierto, después de tanto estudiar, que tiene que haber algo superior. Que no es aleatorio, que no es... Que no es el azar. Sí, no es el azar y No punto. es- Una claro. persona humilde, además, con esa inteligencia Sí. que tiene, ¿verdad, Laura? Sí. Y dice, Fíjate. me voy a dar clases, que es lo que quiero, lo que me gusta y Pero es que hay otro coreano que el otro día dice, me he hecho creyente. Dice, ¿por qué? Dice, porque me he puesto a estudiar el ojo humano. De cómo está diseñado, no puede ser obra del azar, ¿no? Vamos a ver. Que, además, eso es uno de los cimientos y uno de los fuertes. Lo bien hecho que está todo. Claro. Al fin y al cabo. Es que dice, si un ojo tiene 2 billones de células y una falla, te quedas ciego. ¿Cómo puede ser que todo esté el concepto es cómo hay esa perfección de conjugar todos los elementos Sí. como para que funcione como una cámara fotográfica que inventamos nosotros mucho después. Exacto. ¿no? De hecho, eso me lleva a que los anglosajones tienen un término, uno de los sinónimos para Dios, creador, etcétera, pero es el arquitecto. Sí. Justamente Sí, ellos le llaman el eso es. arquitecto y es porque tiene mucho que ver. Eso es. Tiene mucho que ver porque todo parece encajar de una manera, tanto en la naturaleza, en el universo y en nuestros propios organismos, que dices, a ver, esto simplemente porque sí... Hombre, tú imagínate, algo tiene que haber, sí, sí. Josep, Getru, vuestro cuerpo, Sí. el nuestro. bueno, perdón que nos dicen por aquí, buenos días, qué buena intención tuvo. Laura, eres un descubrimiento. ¿Ves? Ay, ¿Ves? hija. No somos los únicos que te queremos. Agradecida, pero no, Gracias, es oyente. la curiosidad lo que me mata. Pero date cuenta que somos un cuerpo, vamos por la calle andando, haciendo la compra, yendo a un supermercado, yendo a la Ceña Boulevard, yendo a paseando por las habaneras, Sí. al centro comercial que han abierto ahora. Y no nos somos conscientes de que al mismo tiempo de que estamos divirtiéndonos, nuestro cuerpo está actuando de forma sincronizada, Sí, sí. todos los órganos a la vez. Sí, 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 y que no nos falle Y eso ninguno, ya es claro. un misterio en por sí. No saben cómo, pero funciona. Bueno, Sí, sí. yo voy a decir una cosa. En lo que recomiendo, ¿por qué recomiendo este libro? Porque van a descubrir un ser superior de una mente tan brillante y tan extraordinaria que no hay palabras para describirlo. Pero al mismo tiempo van a descubrir cultura. Claro, eso de lo más importante. Es Además, cultura. sin haber todavía, porque no he tenido oportunidad de meterme a fondo, pero me gusta porque a la misma pregunta buscas diferentes respuestas sin cerrarte a ninguna, que No. eso es parte de lo más hermoso que puede haber de estudiar o de la cultura en general, es no cerrarse a ninguna respuesta. Sí, porque date cuenta que ahí me introduzco opiniones de ateos, agnósticos, creyentes, psicoanalistas. Hay Carl Jung, por ejemplo, en la historia de José. Claro. A la historia de José con sus sueños. Pues entró con Carl Jung y los sueños, la interpretación Claro. de los sueños. Una maravilla. Una Bueno, eminencia dentro de... Claro. Luego, por ejemplo, también... ay, madre mía, que se me va el nombre. ¿El de psicoanálisis? No, No. sí, de psicoanálisis. Víctor Frank.
Ajá. Víctor Frank, que es un testimonio, murió hace relativamente poco, testimonio viviente, es judío, es judío. Y es el testimonio de un hombre que ha pasado por todas las miserias humanas y aún así tiene en su interior, en su esencia vital, ese ser superior. Claro. Y ha vivido, y es un ejemplo de hombre. Bueno, yo lo que intento es, hago un repasillo Sí. por los mitos, explico qué pasó, por ejemplo, con Sodoma y Gomorra. Ellos lo explican. Pues ten en cuenta que el hombre primitivo, todo el monoteísta... Perdonadme Sí. que os corte otra vez, porque Claro. no hacemos una mini pausa y así seguimos hablando tranquilamente. Me parece que de todas vale. las cosas inteligentes Sí. que has dicho, esta es de las Vaya. que más me gusta. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos de vuelta. Te recordamos que estás escuchando Torrevieja Radio y estamos con Laura Fabregat hablando de un libro muy interesante que nos viene a presentar, El Génesis y el Éxodo, Historia, Ciencia y Teología. Antes te he dicho algo a micrófono cerrado que me gustaría decirte porque sin haberlo leído todavía, porque lo tengo ahora en las manos físicamente, que ahora hablaremos de dónde se puede conseguir, tal como lo estás presentando y esta cosa de ir preguntando y obteniendo varias respuestas y entre todas sacar uno tus propias conclusiones. Claro, que es lo mejor que se puede hacer. La pregunta no es baladí. ¿Existe Dios? Bueno, pues vamos a investigar. Bueno, yo desde te digo que es una sorpresa el final, porque al final, Claro. después de leerlo, pues te puedes quedar muy... Por lo menos, fíjate, te hace reflexionar. Sí, eso es lo que importante. decir, Al ateo le hace reflexionar. Que por lo menos pensemos que hoy en día parece que no está muy de moda, y a mí me ha recordado a un libro que me leí hace muchos años y mucha gente conoce, que es Siddhartha, de Hermann Hesse, que es pues un hindú que va pasando por todas las tipos de creencias y reencarnaciones, que hay muchas, porque el hinduismo es muy amplio, y me quedé con una frase que se me ha desbloqueado, que es: cuanto más conozco, más creo; cuanto más creo, más sabio soy. Entonces es que está todo relacionado, ¿no? Por ser científico no hay que ser necesariamente ateo, y por ser creyente no tienes que no creer en los avances de la ciencia. Está todo, como que lo pones todo en el mismo plato. Sí. Y la verdad, es interesante, pero a ver, parece que fuera inabarcable todo este tema. Pues mira, fíjate. la verdad que es un jardín, Sí, es ¿no? un jardín, y no es en el Edén. Pero sí que intento explicar un poco esos mitos de Sodoma y Gomorra, Claro. de la Torre de Babel, es decir, explicarlo con palabras actuales. Que nosotros vemos a culturas, ellos veían la obra de Dios. Claro. Y esa capacidad que nosotros hemos perdido de asombrarnos, ellos la tienen. Y es lo que transmiten. Transmiten con palabras poéticas. Yo siempre pongo un ejemplo de cuando llevo a mi nieta, estamos en una cafetería, y me dice: abuelita, quiero ir al aseo. Y le digo: espérate que te acompañe alguien. Si no puedo yo, mamá, papá, quien sea. Sola no vayan nunca. ¿Por qué? Porque pueden pasarle cosas muy malas. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no le puedo decir a mi nieta directamente: oye, te puede pasar esto. Claro. Porque mi nieta, bueno, no sale de mi casa ya No nunca sabe más. exactamente. Claro. La criatura. Entonces, se lo tengo que explicar con una narración, Sí. con un ejemplo, con una similitud y con palabras suaves. Y esto es lo que hace la Biblia. Por eso es un libro intertemporal. ¿Por qué? Porque está escrito para cualquier época, de cualquier circunstancia, por su lenguaje poético y simbólico. También es un metafórico. Entonces tú tienes que sacar la esencia de este relato. Ya. Lo importante: ¿qué aprendió Adán y Eva? ¿Qué aprendió Caín y Abel? ¿Qué pasó? ¿En qué época ocurrió? Te lo voy a situar en la época. Pues mira, Caín y Abel estaban en el Neolítico. ¿Qué pasó luego, por ejemplo, con los Noé? Claro. Con Noé. Pues Noé hubo, y cuento lo que los científicos cuentan sobre qué pasó con Sodoma y Gomorra. Es que ahora mismo Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban en el lago de... Bueno, en el mar salado, es Sí, el mar muerto. el mar muerto, el mar muerto, mar sí. salado. Y hay un yacimiento de petróleo debajo, aparte de las minas de sal. Y ahí ocurrió algo. Eso es. Lo que pasa es que la explicación que ellos le dan, Sí. desde su mentalidad, es que Dios les da un castigo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta que llega el monoteísmo, la creencia era universal, que había muchos dioses, Sí. que esos dioses no se diferenciaban de los seres humanos en absoluto, salvo que eran inmortales. Y que esos dioses, cuando se enfadaban, te mandaban todas las desgracias del mundo, con lo cual tú tenías que hacerle un sacrificio para apaciguarlos, para que se quedaran tranquilos y quietos y no te mandaran ninguna desgracia. Daos cuenta, el sacrificio de Isaac,
ya Abraham se da cuenta de que no es normal que si existe ese Dios maravilloso Me haga quiera sacrificar, quitar Claro. lo que más quiero yo. Claro. Claro que sí. Entonces, esos saltos se dan unos saltos en la humanidad con personas que se replantean su entorno. Claro. Abraham fue uno de los que se replanteó su entorno, Moisés, y así sucesivamente. Claro. Cada X tiempo hay una persona o dos o un grupo humano que se replantea la cuestión y dice, no, esto no puede ser lógico, esto no es normal. Para De ahí bien y los para avances. mal. Sí, Para bien y pero de para ahí mal, también claro. los avances científicos. Exacto. Si no fuera por gente que se replantea las cosas, pues incluso luchan contra el entorno, y luego al cabo de los 10, 15 o 20 años o algo 100 se dan cuenta de que el hombre tenía muchísima razón. Claro. Entonces, esto lo que intento es explicar lo que es un pacto, por qué se celebra la Pascua, qué es nuestra Pascua, de dónde sale. Exacto. Entonces, hay muchos anacronismos en la Biblia, evidentemente. Hay dos cosas que yo aporto de mi investigación, que saco por sentido común y por lógica de lo que he leído, y uno es con Abraham y el otro es con Moisés. Y tengo que decir que me satisfizo porque le encontré la lógica a los anacronismos que hay. Es decir, el que no haya unión entre lo que dice el escriba y las fechas. Eso es lo que echa mucha gente para atrás, hasta los grandes científicos. Sí. Pues Mario Liverani, por ejemplo, que es uno de los grandes sociólogos y antropólogos es que no coinciden las fechas de Moisés. Es que no existía Ramsés en aquella época y sin embargo lo nombra. Sí, pero como hay mucho anacronismo, que es el que escriba cuando está reestructurando esos textos, Claro. los reestructura desde su perspectiva, Claro. no desde la historia, porque el conocimiento histórico que había en aquella época, en el siglo VI a.C., el mundo conocido era el Mediterráneo Y ya está, Asia sí, sí. y Mesopotamia, no había más. Entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de cosas. Entonces hago un recorrido por José y meto a Jung, como lo he dicho antes, lo que es Jacob, la vida de Jacob, la enseñanza que hay que sacar de Jacob, y es ¿por qué tuvo que trabajar 14 años para su tío Labán? Pues que traicionó en el lecho de muerte a su padre y a su hermano. Eso es lo peor que podía ocurrir a un ser humano, traicionar en el lecho de muerte a tu padre, engañarle. Eso no tiene perdón. Hay pocas cosas peores que esa, eso es verdad. ¿eh? Eso no tiene perdón. Sin embargo, él lucha con Dios, que es la lucha y luego el sueño de la escalera. Es decir, cómo Dios te da otra oportunidad si tú sabes reconocer que has metido la pata. Y entonces él se va otra vez a Mesopotamia a buscarse la vida, porque de irse un hombre que quería quedarse con todo por egoísmo, tiene que salir por piernas y pobre. Entonces es cómo vuelve a empezar de cero, cómo sabe pedir perdón a su hermano después de tantos años, cómo ha pagado su culpa. Esos 14 años no son los 14 años así literales de decir, tiene que trabajar gratis, qué malo era su suegro, cómo se aprovechaba de él. No, lo que te está diciendo es que él tuvo que trabajar gratis porque tenía que saber lo que es el castigo. Claro, era una penitencia. Exactamente. Claro. Entonces, y ya vamos ya luego a Moisés, y con Moisés hacemos el recorrido de lo que la Biblia cuenta con palabras metafóricas y simbólicas, y lo que en realidad con las palabras actuales pasó. Claro. Aquí es donde a mí más me interesa y más captas mi atención. A ver. La Biblia es un libro que no hay que tomárselo Al pie de la literalmente letra, no. al pie de la letra. Y esto es algo que se sabe ya a día de hoy, y es un libro que por algo sigue vigente, porque como bien has dicho, es atemporal completamente. Y yo te voy a decir que me encantaría, es una idea un poco oscura y A ver. no quiero decir lúgubre, que no quiero sonarlo, pero de la misma manera que has hecho esta investigación para contestar a un ¿existe Dios? A mí me encantaría ver un libro de la misma forma con la némesis de Dios, que es el demonio, el diablo, y en todas sus culturas, de dónde viene, cómo se representaba antes, cómo se representa ahora, que yo creo que sigue existiendo, pero en otras formas, porque sería también muy interesante Sí, ver esa historia. Y además de una investigación muy, 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 muy grande. Ten en cuenta que es el bien y el mal. Claro. Es decir, dentro del ser humano está esa parte, ese demonio y ese ángel. Sí.
que nos acompaña, que nosotros le decimos ángel, que no deja de ser un mensajero. Sí, sí, mensajero. sí. Nos imaginamos las alas maravillosas y la luz. Son solo metáforas, son como tú has dicho, exactamente, claro. son. Pero es verdad que mucha gente, yo creo que todos lo percibimos, que lo tenemos dentro, esa dualidad. Es que date cuenta que todo lo que es el Antiguo Testamento es el reflejo de lo que es la vida de todas las generaciones que hemos pasado por la tierra. Y es que todos tenemos dentro el bien y el mal. Sí. Todos tenemos dentro la acción generosa y la acción ruin. Todos somos capaces de lo peor en un momento y de lo mejor en cualquier momento. También, sí. Entonces hay que leerlo de esa perspectiva. De hecho, de todas formas, leo ahí al principio del libro, hago una pequeña inciso en el cual que digo que hay que saber leer la Biblia. No se lee así como así, porque hay que tener en cuenta que la Biblia ha tenido 3 traducciones. Bueno, claro. ha tenido básicas 3. Es decir, y hay mucha dificultad porque el hebreo tiene muy poco vocabulario, Sí. no tiene conjunciones, preposiciones, no tiene muchas cosas. Y entonces resulta que al traducir del hebreo al griego hay varios conceptos que se pierden. Claro. Es decir, no que esté equivocado el libro, sino que hay conceptos que se traspapelan. Claro, y que se acercan lo más posible a... Sí, pero por ejemplo, mira, Víctor Frank, que es judío, y además judío de ascendientes Sí. judíos, en cuanto a una fe muy firme y muy estudiada, él investigó. Hay una frase que dice, mirad, cuando Jesús está en la cruz, cuando se tradujo la frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí. Que nos deja a los creyentes un poco fríos, pero fríos de helados, de decir, bueno, es que Dios abandona a su hijo hasta Claro, el último una momento. frase muy cruda. Muy cruda y muy Sí. fuerte. Dice, Víctor Frank en su libro, dice, es que está mal traducido. Dice, es Dios mío, ¿para qué me has abandonado? Es decir, ¿qué razón tienes para que yo tenga que pasar por aquí? Claro. Como ser humano que es, con esa faceta humana. Entonces, es un libro en el que intento que los hombres y las personas, hombres y mujeres, las personas, nos demos cuenta de que todavía estamos a tiempo de maravillarnos de lo que existe a nuestro alrededor. Y como ellos se asombraron, y como ellos se maravillaron. Porque siempre, y lo estoy diciendo la ciencia actual, es una mente, una conciencia, yo le llamo Sí. el que es, porque no tiene nombre. Claro, una conciencia. El Puedes llamarlo de 1000 formas, al final Claro. partimos y volvemos al mismo hecho. Porque la ciencia ahora mismo, en el punto que estamos, hay varias incluso hipótesis de el universo no se está expandiendo, sino que está volviendo al Big Bang. Todo está abierto, y puesto que todo está abierto, todas las respuestas pueden ser correctas, y Sí. hay que tenerlas en... Hay que tener en cuenta, pero hay una frase de Hoyle, que digo Hoyle porque no sé pronunciarlo en inglés. Se entiende perfectamente. Bueno, que viene en el libro y que dice, le preguntan si existe el azar. Él es ateo agnóstico, es un científico ateo agnóstico. Y le preguntan, entonces el azar existe, estamos por casualidad. Y con esto termino ya porque no quiero ser más pesada. No eres pesada, estaríamos todo el tiempo, pero tenemos más Claro, hay entrevistas, muchas pero si cosas. no, Y no soy yo la única. Y yo tengo que reconocer que tengo que dejar... No puedo ser tan egoísta. No lo eres. No lo estás ¿sabes siendo, lo no que te dice? preocupes. que va. ¿Sabéis lo que le contesta este científico? Dice, mirad, de que el mundo exista por azar, tiene las mismas posibilidades que tengas en un campo de fútbol desparramada un Boeing 747, desparramada sus piezas en todo ese espacio, en ese campo de fútbol. De que venga un tornado, le dé vueltas a las piezas, las recoja, las meta en el Las centro, ensamble turbina, y construya el y barco. que cuando se vaya el tornado aparezca un Boeing 747 preparado para despegar. ¿Es casualidad? Y ahí te deja. La verdad es que más que respuestas nos abre más Reflexión. preguntas, Sí, más sí, reflexiones. Reflexión. Y eso es lo bonito de un libro como este que estamos hablando, el Génesis y el Éxodo, que es un libro para reflexionar, que nos hace pensar, que yo siempre digo, aquí siempre decimos, buena falta nos hace, Sí. hemos perdido un poco la costumbre de pensar por nosotros mismos, y es lo que parece que hace este libro, Laura, que nos hace reflexionar y Gracias pensar. por vuestra paciencia. Por Y supuesto. por supuesto, estamos a gustísimo, Laura. ¿Y dónde las personas que nos están oyendo, dónde pueden comprar este libro? Hombre, yo soy ya una persona mayor, no me puedo desplazar por los mundos de Dios y a las ferias de libro y demás. Entonces hay 2 librerías en Orihuela, Codex y Atenea, Codex que es donde Atenea. yo les dejo los libros, pero pueden llamar por teléfono y se los
mandan, que no hay problema. perfecto. Claro. No hay que ir Codes y Atenea. y Atenea, en Orihuela. Hoy día con una llamada Sí. WhatsApp Una llamada estamos. y Sí, te lo ellos, en mandan. la página web de ellos, necesito este libro, me lo han... Y si alguien lo quiere, también lo pueden hacer aquí en Torrevieja Radio y nosotros nos encargamos de que nos lo mandara Por Laura. supuesto, No hay, no- ningún, no hay problema. ningún problema. A Muchísimas todos los gracias. oyentes que nos Ya, están a mí me oyendo. gustaría, porque hablando contigo, de verdad que se está tan a gusto Pasa que. el tiempo sí, volando. pasa porque la cultura creo que es más importante de lo que se le está dando hoy día. Y antes hablábamos de la dualidad del ser humano, el bueno y el malo. Y claro, hay una no sé si es fábula o leyenda, porque fábula tiene que llevar animales, pero ahora me lío. Y viene de los hindúes, que a mí me ha gustado siempre mucho por desconocimiento y porque es la única que no he tenido en casa. Entonces he salido a buscarla. Te llama la atención. Claro, y entonces decía, pues a un maestro le preguntaban, le decía el maestro a su alumno que dentro llevamos dos lobos, uno bueno y uno malo. Y le decía al alumno, ¿y cuál es el que va a ganar? Y le decía al maestro, el que tú alimentes. Es tan Claro, sencillo como eso. Entonces, totalmente. nos vamos a alimentar con mucha cultura y parte de esa cultura viene, y una buena parte de esa cultura puede ser el Génesis y el Éxodo, que desde aquí, Laura, vamos a invitar a que todo el mundo acuda a esas librerías que has nombrado o incluso nos contacten para Eso es. comprarlo porque tiene una pintaza increíble. Hemos estado encantados de tenerte aquí y solo Gracias de corazón. te Laura. pedimos un favor, que no sea la última vez. Claro que no. Bueno, es que yo Esta es tu ya casa. dependo de terceros y entonces Eso ya sí, es pero más bueno, difícil. Laura, Claro. tienes la Pero oportunidad. me he sentido extraordinariamente bien. ¿Sabes lo que pasa? Que esperamos otro libro, si Dios Claro. quiere. Ay, Entonces, mira, pues te seguro va- que lo tienes ya. Ahora estoy en periodo de stand-by, pero tengo a mitad ¿Ves? una cosa tan completamente Estaba distinta. clarísimo. Tengo la quinta del biberón. La Venga, Quinta del Biberón, que perfecto. además se nota que es un libro que te va a gustar escribir, va a ser emocional Sí. y probablemente sea muy Y interesante. de también. justicia, sobre Y todo de de justicia, claro, claro. para esa quinta. Pues ya sabes dónde, Gracias. dónde puedes presentarlo. Gracias a ti, Laura. De Ha sido un verdad, placer y me lo he gracias. pasado muy bien. Nosotros Nos también. alegramos Y que sepas que esto muchísimo. se ha quedado grabado, así que la Quinta del Biberón tiene que tener su libro Sí. más Te lo tarde pa- que pronto. Te lo Más pronto que pasamos en tarde. breve. Gracias, Laura. Gracias. Fábregas. Gracias a vosotros.